Este es un aparato que nos sirve para realizar movimientos oculares, te fijas la atención. Mientras que haces esto no puedes pensar. ¿Se pueden tratar traumas que no recordemos? Antes de meternos en cuestión de la terapia, me gustaría tener un poco de contexto de la terapia, en plan, cuándo surgió, a quién, en qué ámbito se aplicaba, a qué tipos hablaste de traumas, en qué tipos de traumas se aplicaba al principio, en los inicios, y ya luego ya empezamos a meternos más en cuestión en la terapia en sí. Pues es una terapia que la descubrió Francine Shapiro. Ella estaba pasando por un proceso de cáncer y en sus paseos y empezó a investigar también qué le pasaba y qué le pasaba a la mente, porque estaba cayendo en depresión, y descubrió que a través de los movimientos oculares bajaba el nivel de intensidad de su malestar. Investigó, de hecho luego se hizo psicóloga y desarrolló un método. Estudió e investigó con víctimas de la guerra y cómo el estrés postraumático de todas esas vivencias que habían tenido les impactaban, los flashbacks, el que les vinieran las sensaciones, y vio que a través de movimientos oculares podía, lo que llamamos es reprocesar, que es como releer la situación, ajustar o desensibilizar todo ese malestar que se te queda grabado en el cerebro como un trauma o como una herida que no has podido resolver, y cómo además toda esa historia que has vivido y te ha impactado, que esto es el trauma, algo que te impacta, lo empiezas a ajustar, a objetivizar si quieres, y el malestar asociado o la emoción asociada se empieza a regular, empieza a normalizarse. Has mencionado un par de veces lo del trauma. Sí. Y antes de empezar un poquito a hablar de la terapia, me gustaría recalcar si puedes definir exactamente qué es el trauma o qué es un trauma, porque habrá mucha gente que tenga... Te he puesto el ejemplo de una persona quizá muy exigente que quiere sacar un 10 en un examen y saca un 8, que para el resto de los mortales sería normal, incluso bien, y para esta persona le puede resultar un trauma. ¿Por qué? Pues porque sus expectativas o su necesidad es de conseguir esto, y si no lo consigo igual me deja una herida grande de no soy suficiente o he fallado, o es decir, he puesto un ejemplo extremo, pero lo que quiero decir es que cualquier cosa que nos impacte de forma negativa y nos deje una huella o una herida sería un trauma. Tenemos ideas o normalmente pensamos en un tsunami, en un accidente de coche, en una situación grave, y eso es lo que hemos llamado trauma coloquialmente. Pero en el día a día hay muchísimos traumas pequeñitos, en MDR los llamamos como con T pequeña, ¿no? Que parece que no te impactan o que desde fuera no se ve como grave, pero a ti te están impactando. Claro, quizás un trauma que conocemos como grave, que a lo mejor sucede una vez en tu vida, puede que tenga un impacto obviamente fuerte, pero quizás esos traumas más pequeñitos que van ocurriendo a lo largo de tu vida, se van repitiendo, quizás tienen más o menos el mismo peso, incluso hasta más. Bueno, te diría hasta más, primero porque se repiten, segundo porque quizá llevas muchos años con esa tendencia o han ocurrido repetidas veces, sobre todo en el mundo de las relaciones, que repetimos, porque no te das cuenta o no los pones en valor, porque en principio no son muy llamativos y desde fuera tampoco se ven. Así que lo que ocurre es que tiras con ello durante muchos años y al final confeccionan gran parte de cómo tú eres. Antes de empezar con la terapia te quería preguntar, porque es una terapia muy conocida, ¿no? Pero hay pacientes a los que les causa un poco de rechazo la terapia al principio. Mira, he de decirte que sí. Es más, el MDR yo siempre he dicho que es el Ferrari de la psicología, y para llevar un Ferrari tienes que saber conducir, no un coche normal. Tienes que saber conducir un Ferrari. Pues con el MDR ocurre lo mismo. Es una terapia muy potente, va a tocar diana enseguida y tienes que preparar a la persona. Es decir, antes de ir a la parte difícil, complicada, tienes que preparar a la persona con recursos, capacidad de regularse, capacidad de entender qué le ha pasado y por qué, y resolver. Necesitamos el final feliz antes de meternos en la parte difícil. Y necesitas experiencia. Esto te lo da la experiencia, te lo da la formación, te lo da la supervisión. Cuando tienes todo este recorrido vas a poder llevar ese Ferrari bien, en buenas condiciones. No nos vamos a estrellar. Y sobre todo no queremos estrellarnos con el paciente, porque le vamos a hacer daño. ¿Vale? Necesito que salga mejor de lo que ha entrado. Entonces,
De hecho, en consulta vemos pacientes que han tenido malas experiencias con MDR, incluso que no quieren hacer MDR. Sí, no quieren hacerlo y en esos casos, ¿cómo, lo derivas a otra terapia o simplemente no...? No, es decir, tú puedes seguir, trabajar con MDR no quiere decir que reproceses en todas las sesiones, quiere decir que tienes un enfoque terapéutico y que estás viendo a la persona bajo ese paradigma, de forma que tú vas a trabajar sabiendo cuáles son sus dianas, cuál es su estructura mental, qué le ha pasado, qué necesita resolver, pero antes de meternos ahí vamos a generar como una capacidad, vamos a aumentar su capacidad para que luego podamos meternos aquí. Y estás trabajando con MDR, igualmente. Vale. Ya para meternos un poquito en cuestión con la terapia, si quieres vamos a mostrar un poco el aparato que utilizas en terapia y para que la gente visualmente entienda un poco mejor de cómo funciona y ya vamos explicando cómo funciona el proceso con el paciente y demás. Pues te lo cuento en orden y te enseño el aparato en el momento de reprocesar, ¿te parece? Vale. Venga, pues no, como te decía, preparas a la persona, la conoces, te cuentas su historia, vemos la radiografía mental que nos ayuda a ver su estructura mental y qué necesita trabajar, la persona también lo ve. Y a lo mejor puedes empezar a tocar dianas o a ver, ¿no? O por las facilitas. Vamos a ver siempre de lo más fácil a lo más complicado, ¿vale? Y a la vez que reprocesamos, que sería como limpiar el sistema nervioso, ¿vale? Limpiar y ordenar, ¿vale? Voy viendo qué necesita esa persona. Es decir, en terapia no es un proceso lineal, es un proceso que va en paralelo, te decía, y a medida que limpias también construyes y lo haces en la misma sesión. Te voy a enseñar el aparato que nos sirve para reprocesar, se puede hacer de forma manual o de forma automática. Te lo voy a dar a ti para que lo veas, ¿vale? Y así tienes la experiencia. Este es un aparato que nos sirve para realizar movimientos oculares. Tienes que separar las manos a la distancia de 1 metro más o menos, seguir la luz lado a lado. Lo que estás haciendo es un movimiento sacádico de los ojos, que fijas la atención en los 2 laterales. Mientras que haces esto no puedes pensar, ¿vale? Esta es una de las claves del MDR, no pensar con el prefrontal, ¿vale? Y vamos a bajar al sistema límbico y a la amígdala y al tronco del encéfalo, que es donde queremos trabajar. Desde ahí luego juntamos todos. Pero la luz por un lado te distrae y por otro lado produce 2 estímulos físicos, porque también vibra. ¿Notas que vibra? Eso es. ¿Está cómodo para ti? Sí, está vale. Pues lo que haríamos sería llevarte a una situación y a partir de ahí, si quieres deja de mirar, Sergio, te vas a marear. Se me ha olvidado la entrevista. Se te ha olvidado todo. Te llevaríamos a una situación, generaríamos un contexto de qué ideas te vienen, qué sensaciones, qué emociones, cuál es el esquema nuclear, es decir, cómo te sientes tú con esta situación, si te genera indefensión o te genera bloqueo o te genera enfado o impotencia, ¿vale? ¿Y cuál es tu tendencia de acción natural? Es decir, ¿cuál es tu primer impulso ante esa situación? Tu primer impulso puede ser, pues voy a intentar resolver, o voy a intentar evitar, o me bloqueo, o lo que sea, ¿vale? El MDR lo que hace es como una especie de cóctel molotov, ¿no? Como que metemos todo eso en una coctelera, lo agitamos con las luces lado a lado, ¿vale? Y dejamos que el cerebro o nuestro sistema nervioso nos traiga información de forma automática. En esta conversación uno pues, sabe qué quiere decir, o tenemos una conversación voluntaria, ¿no? Yo pienso, te lo digo, o cuando vamos a hacer alguna actividad en casa o por la calle, pues uno sabe lo que quiere hacer y va y lo hace. Aquí lo hacemos al revés. Queremos que nuestro sistema funcione en automático, no tanto dirigido. Vas al inconsciente, por así decirlo, ¿no? Eso es. De hecho, el inconsciente es todo lo que está ahí guardado, pero que no lo tenemos identificado. Y dejamos que el cerebro nos traiga información. Y a partir de ahí construimos la historia. Que tenga sentido para la persona, que veamos que falló o que le faltó, y ahí es donde construimos, o donde a lo mejor tiene ideas irracionales o distorsiones cognitivas, y también corregimos, ¿vale? Entonces, poco a poco, a medida de lo que nos vaya trayendo la persona, de lo que vaya surgiendo, vamos como viendo qué necesita.
En algún vídeo que he visto por ahí de ti, has mencionado muchas veces que como que vas a las tripas, ¿no? Las tripas emocionales. Eso es. Explica un poco cómo es esta relación tripa-cerebro, que para la gente a lo mejor lo ve como algo diferente, ¿no? Pero, bueno, el cerebro está aquí, las tripas aquí, no tienen nada que ver. O sea, Mira, te voy a contar una anécdota y es que hace años estaba leyendo un libro de economía, empresa, ¿no? De cómo toman las decisiones los grandes empresarios y CEOs. Se llamaba Animal Spirits. Vale. Y después de leer el libro, lo que te decía es que incluso en el mundo empresarial, después de poner las fórmulas, los estudios, los análisis, se tomaban las decisiones con la tripa, es decir, con la intuición. ¿Vale? Esto es una broma. ¿Qué te quiero decir? Que al final uno piensa que dirige la cabeza, pero en realidad dirigen las tripas. Y estas de aquí me dicen que quiero, que necesito, o incluso en psicología tenemos lo que llamamos secuestro emocional. Y el secuestro emocional es cuando una emoción se activa muchísimo, como puede ser el enfado, ¿no? Me enfado un montón y es el que dirige toda nuestra acción o nuestras decisiones o nuestro pensamiento. O la ansiedad. Cuando yo entro en ansiedad, el foco, incluso el foco visual se cierra, el pensamiento entra en bucle y soy incapaz de salir de esto. ¿Por qué? Porque me preocupa mucho o porque estoy en alerta y estos son nuestras tripas. Es decir, las emociones. ¿Dónde notamos nuestras tripas? Pues normalmente en los músculos lisos y automáticos. Respiramos mucho, el corazón se activa, la tripa se cierra, se me quita el hambre. ¿Qué hacemos con MDR o con la regulación emocional? Calmarlas. ¿Vale? Vale. Cuando yo consigo tranquilizar las tripas, la parte más voluntaria, más volitiva o más objetiva se enciende y empieza a trabajar. ¿Vale? Entonces recuperamos un poquito la objetividad, ampliamos el foco y puedo pensar normalmente. Esto es regular las tripas. Te quería preguntar porque un poco de cuál sería el objetivo, si puede haber un objetivo así como tal o objetivos de la terapia. Y me refiero porque habrá muchas personas que tengan trauma y lo que quieren a lo mejor es olvidar el trauma, ¿sabes? Y obviamente yo entiendo que no se pretende olvidar, sino aprender a gestionarlo un poco, ¿no? A vivir con ello y bueno, no olvidarlo. Yo también estoy de acuerdo con que hay muchas cosas que estaría mejor olvidarlas. Exacto. El cerebro no lo olvida, ¿vale? Aunque lo guarde en un cajón muy escondido, pero suelen estar ahí. Con el MDR lo que consigues es difuminar, integrar dentro de nuestra línea del tiempo, ver cómo me ha afectado, decirte que lo que no te mata te hace más fuerte, bien trabajado, y no lo vas a olvidar, pero sí lo vas a difuminar y va a tener la importancia ajustada. Vale. Cuando yo tengo un evento traumático, pues a veces me quedo en alerta o me viene en forma de flashback o me viene de alguna forma. Mi cerebro me está informando que esto está ahí y necesita atención, ¿no? Necesita que lo curemos o lo reparemos. Cuando yo ya he hecho todo ese trabajo, el cerebro puede pasar página y forma parte de nuestro histórico de vida, de nuestra experiencia, pero ya no es tan fuerte, ya no es tan llamativo. Vale. Sí, al final es como... Hay las típicas historias de 4 hermanos o 3 hermanos que tienen los mismos tipos de padres, ¿no? A lo mejor el padre alcohólico, la madre lo que sea, drogadicta. Y cada uno vive esa experiencia de manera diferente y a lo mejor uno aprende de ello y monta un proyecto para ayudar a la gente drogadicta, por ejemplo, y otros caen en la drogadicción. ¿Sabes? Como el trauma, entre comillas, lo que pasó es el mismo, lo mismo, pero lo que hizo cada uno con esa experiencia es como diferente, ¿no? Eso es. Esto lo podemos ver todos los días y como tú muy bien dices, en todas las casas. 3 hermanos que han vivido bajo el mismo techo y las mismas circunstancias, o aparentemente las mismas circunstancias, luego depende de la fuerza que tú tengas, de cómo tú lo veas, de tu capacidad y también de las circunstancias que te rodeen en ese momento, ¿no? Que tengas la oportunidad de hacer o salir o que te ayuden en ese momento. Y sí, un mismo evento impacta de formas diferentes a cada persona. ¿En qué tipo de pacientes, por ejemplo, recomiendas la terapia MDR y cuando te viene un paciente que amor te pide incluso, mira, la terapia MDR y le dices que amor no porque ese tipo de perfil
ese tipo de problemas, entre comillas, mental, no va acorde con la terapia MDR. O sea, cuándo utilizarla y cuándo no, la terapia. Bueno, yo soy muy fan del MDR y se lo recomiendo a todo el mundo. Vale. No creo que haya patologías en las que no se pueda trabajar. Sí es verdad que hay que tener cuidado con personas que no diferencian la realidad de lo que no es realidad. Vale. Porque si te metes a reprocesar, y que al final y al cabo es hablar con su cerebro, y no está identificando, diferenciando lo que es real de lo que la propia cabeza produce, pues va a ser más complicado. Pero se puede utilizar, yo lo utilizo todos los días con todos los pacientes. Vale. Te iba a comentar, ¿se pueden tratar traumas o episodios traumáticos que no recordemos conscientemente? Como dijimos que íbamos al inconsciente, puede ser que no lo recordemos porque éramos muy pequeños o, no sé, porque estábamos bajo los efectos de sustancias o lo que sea y no recordamos exactamente muy bien lo que pasó. ¿Se puede sacar ese Sí. trauma, por así decirlo? De hecho, lo normal que va a pasar es que salga. Vale. Queremos que todo eso salga en buenas condiciones y que la persona sea capaz de encajarlo y trabajarlo. Es decir, a veces nos han pasado cosas que o no nos acordamos o el cerebro tiene un sistema estupendo, maravilloso, que es la desconexión. De hecho, lo vemos pues en casos de abuso donde la persona no se acuerda y es que el cerebro está haciendo su trabajo y no me quiero acordar de esto, porque si no la vida es más complicada. Te está como protegiendo, ¿no? Eso es. Inconscientemente. Sí. Y te iba a preguntar si la terapia MDR se utiliza solo individual o se puede utilizar en pareja, por ejemplo. Pues mira, esta es una súper buena pregunta porque utilizarla para regular las relaciones, ¿no? Y cómo uno, ante un mismo evento, voy a coger tu pregunta de antes, ¿no? Ante un te quiero, uno lo encaja bien y otro es, no me lo has dicho del todo bien, ¿vale? Pues cómo lo vive cada persona depende no solo de lo que el otro me diga, sino de cómo yo lo encaje y tiene que ver con mi sistema de valores, con mis experiencias previas, con mi propio sistema, que sea capaz de encajar esto, ¿no? De recibirlo y devolverlo. Y sí, y además es muy interesante ver que cuando las personas vienen a consulta por terapia de pareja, aunque les traiga un mismo evento, una misma demanda, cada uno necesita trabajar cosas diferentes. Vale. Y en este caso, por ejemplo, lo del aparato, se le hace primero a uno y luego a otro y se va... Bueno, en consulta, en terapia de pareja, hay sesiones que haces en conjunto, los dos, pero luego cada persona va a necesitar trabajar de forma individual cosas diferentes. ¿Vale? Vale. Te iba a preguntar también sobre si el paciente en algún momento puede aprender incluso a utilizarlo solo. Pues mira, esta es una muy buena pregunta. De hecho, hay aplicaciones en el mercado que te permiten aplicar la terapia MDR. Yo te diría que las personas que han entrenado con un psicólogo y saben cómo funciona y se conocen, está genial. ¿Por qué no lo vas a utilizar? De hecho, hay herramientas que te ayudan a hacer el lado a lado o incluso de forma auditiva. Tienes estímulos bilaterales auditivos. Y si tú ya tienes recorrido, te sabes, te regulas, pero además lo puedes utilizar para tonterías del día a día, ¿sabes? Estoy estresado con esto pequeñito. Genial, hazte un MDR. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ampliar el foco tu cerebro. Tenemos cerebros súper creativos, pero tengo que darle espacio, tiempo, bajar el nivel de intensidad, abrir el foco y el cerebro te va a dar un montón de ideas. Y el MDR ayuda a que esto suceda. ¿Vale? Entonces, sí, genial, claro que sí. De hecho, perdona que te interrumpa, se puede utilizar en positivo, no solo en negativo. Vale. En consulta, los psicólogos estamos habituados a trabajar para resolver dificultades y demás, pero si me lo llevo al lado positivo, a potenciar una capacidad, a resolver o a, imagínate, quiero un proyecto de no sé qué, vale, vamos a poner neuronas en esto. Voy a poner neuronas con MDR. Pues estaría genial. ¿He hecho la prueba o no? Pues estaría genial. Claro, es interesante eso que dices porque que no solo se trabaja en traumas, por así decirlo, sino que se potencian habilidades o talentos que tenemos ahí estancados, que nunca han florecido por lo que sea, por nuestra educación o lo que sea. Y es interesante eso también que, por ejemplo, si puede ser
yo creo que todo el mundo pues tiene inteligencia, ¿no? Tipos de inteligencia o tipos de talentos diferentes. Pero al final, como hemos estado todos en un sistema educativo tradicional y nos han... el típico, ¿no? El rebaño de ovejas y tal, pues salirse de ahí es complicado. Entonces, quizás este tipo de terapia te puede sacar ese talento, esa creatividad que tienes. sí. Es muy interesante, la verdad. Sí. Te iba a preguntar también, antes de terminar con la terapia MDR, si puedes compartir algún caso, obviamente obviando nombres y tal, pero algún caso impactante que hayas tenido en terapia, que a través de la terapia MDR haya cambiado significativamente. Pues mira, tuve un caso muy bonito. Y era una adolescente que cuando vino a consulta había pasado por diferentes tratamientos, incluso terapia de shock. Y venía con ideas de suicidio y era la oveja negra de la familia. Y hicimos mucha terapia, venía de acoso, bullying en el cole, en la universidad. Y sacamos sus fortalezas, reprocesamos todos esos eventos. Aprendió a cuidarse, a defenderse, a regularse, mejoró su autoestima, vio todo su potencial y su valor, que hasta entonces no se ponía en valor, y a día de hoy es una mujer estupenda, maravillosa, profesionalmente muy capaz, muy segura, y el paso de la indefensión, el bloqueo, el miedo, la sumisión, ¿no? Y me relaciono desde conquistar a los demás a día de hoy, ¿no? Me valoro por lo que soy, tengo relaciones saludables. Fue muy bonito.